Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera de la iniquidad. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Os enviamos nuestro más cordial saludo a este programa 46º de Familias Cristianas para Transformar el Mundo, elaborado por miembros del Movimiento Familia Cristiano. Confiamos en que nuestro programa de hoy sea de vuestro grado e interés. En la vida de una familia, la acción del Espíritu Santo es como un hilo invisible que va tejiendo cada momento. Los frutos del Espíritu Santo nos posibilitan vivir más unidos, crecer juntos, perdonarnos y, lo más importante, amarnos de una manera más profunda. La familia es el lugar donde estos frutos pueden florecer, transformando el hogar en un espacio donde el amor no solo se dice, sino que se vive. Don Pedro Carpintero, sacerdote de la diócesis de Toledo, responderá a nuestras preguntas acerca de cómo las familias podemos vivir y cultivar los frutos del Espíritu Santo para ser reflejo del amor de Dios en el mundo. Vamos a preguntar a nuestro invitado de hoy sobre los aspectos más destacados de este tema que él mismo ha elaborado para el temario Familia Cristiana, Don y Misión, temas para fortalecer la familia, elaborado por el Movimiento Familia Cristiano. Y como es habitual en nuestros programas, ofreceremos dos espacios musicales preparados por el grupo de música de pop rock católico 7 Días. Dos miembros de este grupo nos van a presentar sus reflexiones personales sobre las canciones que a continuación escucharemos. Empezamos el programa de hoy con la siguiente oración. Espíritu Santo, alma y vida de la Iglesia, te pedimos que desciendas sobre nuestra familia y la llenes de tu luz, amor y paz. Que en nuestro hogar florezcan los frutos de tu presencia, amor que perdona y une, alegría que ilumina nuestro camino, paz que sana nuestras heridas, paciencia para acompañarnos en nuestras diferencias y bondad para servirnos unos a otros. Te pedimos, Consolador y guía, que transformes nuestras tensiones en ocasión para crecer juntos, que nos ayudes a vivir en unidad, respetando y abrazando las diferencias que nos hacen únicos. Que cada miembro de nuestra familia, bajo tu inspiración, sea un reflejo del amor de Cristo en el mundo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Principales retos para la familia. Como se ha comentado en muchas ocasiones, el Espíritu Santo es la persona más desconocida de las tres personas de la Santísima Trinidad. Aunque las familias nos olvidamos a menudo de la ayuda constante de la tercera persona de la Santísima Trinidad, afortunadamente para las familias, el Espíritu Santo nunca se olvida de nosotros y no nos deja abandonados a nuestra suerte, sobre todo en los momentos más difíciles en la vida conyugal y familiar. En nuestro programa hablamos de transformar el mundo según el mensaje evangelio. Esta transformación solo será posible con la sabiduría y fuerza que nos brinda el Espíritu Santo. Las familias cristianas debemos abrirnos constantemente a la fuerza del Espíritu Santo
para iniciar una nueva etapa en la vida conyugal y familiar, tras haber superado a veces una gran crisis de convivencia en el hogar. El Espíritu Santo actúa como fundamento de un hogar centrado en Cristo, aportando las virtudes del amor, la paciencia y la unidad. Al invocar al Espíritu para que forme parte de su vida diaria, la familia se fortalece para afrontar desafíos, fomentar una comunicación más profunda y construir relaciones espirituales sólidas. El Espíritu Santo es considerado el motor y guía del hogar. Su presencia aporta sabiduría, paz y fortaleza. En el contexto familiar se manifiesta a través de los frutos del Espíritu: amor, paciencia, bondad y templanza, ayudando a resolver conflictos y transmitiendo valores. Virtudes y valores cristianos fundamentales de la familia. Hoy tenemos la enorme suerte de contar con don Pedro Carpintero Organero, con quien vamos a conversar sobre las formas en las que las familias podemos vivir y cultivar los frutos del Espíritu Santo para ser el reflejo del amor de Dios en el mundo. Don Pedro Carpintero es sacerdote de la diócesis de Toledo. Estudió teología moral en la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid. Ha sido consiliario nacional del Movimiento Familiar Cristiano y profesor en el Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Toledo. Actualmente es el arcipreste de Fuensalida y párroco de Chozas de Canales. Pues con esta pequeña introducción saludamos a nuestro invitado de hoy. Buenas tardes, don Pedro, y bienvenido a nuestro programa. Buenas tardes, Robert y Mari Carmen, y a todos los oyentes de Radio María. Es una alegría poder compartir este rato con vosotros. Para nosotros también es un gran placer. Y vamos a hablar de un tema que para mí me parece muy importante en la vida conyugal y familiar. Vamos a conversar y haremos las preguntas pertinentes a don Pedro Carpintero sobre los frutos del Espíritu Santo y la importancia de estos frutos para la vida familiar. Así que con esa pequeña introducción vamos a empezar con nuestra primera pregunta. Y es que hace pocas semanas que celebramos la gran solemnidad de Pentecostés. Sin embargo, parece que el Espíritu Santo es el gran desconocido para muchas familias cristianas. Y nuestra pregunta es la siguiente: ¿a qué se debe este gran desconocimiento acerca de la persona y abundantes frutos del Espíritu Santo, incluso por parte de muchas familias católicas practicantes? Y la segunda pregunta relacionada con la primera es: ¿cómo superar ese desconocimiento acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad? Pues yo creo que ese desconocimiento del que hablas, Robert, es mucho más profundo de lo que parece, porque no se trata solamente de que falte catequesis sobre el Espíritu Santo, que probablemente falte catequización. Es que me temo que la mayoría de los creyentes, muchos de ellos, tampoco se puede generalizar, pero sí me atrevo a decir que muchos creyentes han reducido la fe a un conjunto de prácticas religiosas, identifican ser cristiano con cumplir unos mandamientos, o también hay personas que identifican la religión cristiana como tradiciones culturales, pues las procesiones, las fiestas, lo cual no está mal, faltaría más. Pero es que hay que darnos cuenta de que la esencia del cristianismo es un acontecimiento. Y es que Dios ha venido a encontrarse con nosotros y que ha querido introducirnos en su misma vida divina. Y es el Espíritu Santo el que realiza esa obra. Es precisamente el Espíritu Santo el que lo hace. Dice la palabra de Dios: nadie puede decir Jesús es Señor si no es por influjo del Espíritu Santo. ¿Qué significa esto? Pues que cualquier experiencia, para que sea auténticamente cristiana, tiene que nacer de la acción del Espíritu Santo. Y así se supera fácilmente el reducir el cristianismo pues a una ideología, a un modo de ver, de ver el mundo.
Yo creo que además hay otra razón, y es que el Espíritu Santo, que es persona divina, es la tercera persona de la Santísima Trinidad, pues es la que menos habla de sí misma. Y la misión del Espíritu Santo es conducirnos a Cristo, llevarnos a la verdad plena. Si me permiten un ejemplo, pues el Espíritu Santo es como la luz, que nos permite ver todas las cosas, pero la luz no es el centro de atención. Por eso el Espíritu Santo actúa así, con discreción, ilumina nuestra inteligencia, fortalece nuestra voluntad, hace posible vivir en comunión de amor con Cristo y entre nosotros. Bueno, creo que esto es lo que hace que muchas familias no perciban la presencia del Espíritu Santo en medio de ellos, porque buscan a Dios únicamente en acontecimientos extraordinarios y a veces olvidan pues, que fundamentalmente donde se manifiesta el Espíritu Santo es en la vida ordinaria, en la vida de cada día, pues cuando superamos las divisiones y aprendemos a perdonarnos, cuando los esposos mantienen su fidelidad y su entrega, los padres de familia pues la ejercen esa paciencia con sus hijos, incluso a veces con ellos mismos. Entonces, ¿cómo superar este desconocimiento? Pues yo creo que con una vida más profunda de oración y participando más plenamente en los sacramentos. Cuanto mayor sea y mejor me refiero de más calidad, nuestra vida de oración, la escucha de la palabra de Dios, la vida sacramental, pues iremos conociendo mejor esa obra del Espíritu Santo en nosotros. Creo que podría responder así más o menos a esta pregunta. Sí, es una respuesta muy completa y muy importante. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Bueno, vamos a pasar ahora un poco a lo que has comentado en tu escrito, los 5 frutos del Espíritu Santo, que son el amor, la alegría, paz, paciencia y bondad, que, como dices tú, son muy importantes en la vida familiar. Y la pregunta es, ¿nos puedes explicar el motivo de haber seleccionado esos 5 frutos en concreto? Bueno, pues a ver, creo que mi respuesta es subjetiva en el sentido de que yo he seleccionado estos 5 y explicaré la razón, pero comprendo que otro hubiera seleccionado otros frutos, lo comprendo y lo respeto. Yo los he seleccionado porque creo que estos 5 describen cómo es el rostro espiritual de una familia verdaderamente cristiana. Y los he seleccionado y en primer lugar he puesto el amor porque el amor no es que sea el más importante de los frutos, que lo es, sino que expresa la misma esencia de Dios. Dios es amor, dice el apóstol San Juan en su primera carta. Y la tradición cristiana siempre ha contemplado al Espíritu Santo como fruto del amor eterno entre el Padre y el Hijo. Yo recuerdo el título de una tesis doctoral que leí con mucha fruición que tenía como título Amor es nombre de persona, refiriéndose al Espíritu Santo. Y es que toda familia cristiana no es que esté llamada simplemente pues a llevarse bien, a no discutir, a no enfrentarse. Bueno, eso, hombre, ya claro que deseamos que eso se dé, por supuesto. Es que la familia cristiana tiene que vivir en el amor auténtico participando de la misma vida trinitaria. Entonces, por eso he puesto en primer lugar el amor, porque Dios es amor y el amor expresa la misma esencia de Dios y es lo que nosotros también estamos llamados a vivir en esa comunión de amor. En segundo lugar, la alegría. Yo creo que cuando Dios está presente en la vida de una persona, hay alegría. Cuando hablo de alegría, vamos a evitar reducirla pues a una simple emoción, que bueno, pues las emociones también se dan, pero son muy superficiales. La alegría de la que yo hablo es la certeza de saberse amado por Dios, de que en las dificultades Dios no nos abandona, sino que nos sostiene y nos da fuerza para seguir adelante. Y eso pues en la vida de familia es muy necesario, que reine la alegría. En tercer lugar, la paz. Yo creo que la familia, y más o menos aludía antes a esto, tiene que ser un reflejo de la comunión de amor que se da entre las 3 divinas personas. Esto es importantísimo porque es una misión sublime la que tiene que llevar a cabo la familia cristiana en el mundo. Es ser reflejo de la comunión divina y por eso se necesita la paz. Porque allí donde hay paz,
puede haber perfectamente diferencias que sean legítimas, pero dejan de convertirse en motivo de enfrentamiento. Por eso, en tercer lugar, la paz. En cuarto lugar, la paciencia. La paciencia es el fruto que nos permite amar en el tiempo. No desanimarnos, seguir luchando cuando llegan los días difíciles. Sin paciencia, un matrimonio no puede durar. Sin paciencia, unos padres no van a educar a sus hijos con amor, porque la paciencia es la que nos lleva a perdonar, a no tirar la toalla, si me permiten esta expresión. En el fondo, la paciencia es participar de la misma vida de Dios que se ha hecho presente en los esposos en el día de su matrimonio. Y en quinto lugar, la bondad, porque yo creo que la bondad es como la expresión concreta del amor. Es la capacidad que tenemos de salir de nosotros mismos para entregarnos al prójimo. En este caso, el esposo a la esposa, los padres a los hijos a los padres. Por eso yo creo que hay que dejar claro que estos frutos no son simplemente cualidades humanas, buenos propósitos, sino que son señales de que Dios está transformando nuestro corazón. Sí, me parece muy interesante lo que acabas de decir. Bien, queremos seguir hablando de los frutos del Espíritu Santo. Y la siguiente pregunta es, ¿cómo podemos revisar la vida familiar para discernir los frutos del Espíritu Santo que más necesitamos en el hogar? Tú has hablado de los 5 frutos y efectivamente todos son igualmente importantes, pero puede que en algún momento dado, una crisis o alguna situación concreta, puede faltar que cultivemos algún fruto más que otro en ese momento. ¿Cómo podemos revisar la vida familiar para darnos cuenta de lo que más necesitamos en ese momento? Pues mira, yo diría que con discernimiento a la luz de la palabra de Dios. Hay personas que erróneamente lo que hacen es analizar su familia como desde lo más superficial, viéndola como necesidad de resolver problemas externos. Pero creo que hay que ir a lo más profundo del corazón. Entonces, la pregunta no es ¿qué problemas tenemos? Vamos a solucionarlos. La pregunta es ¿por qué nos está pasando esto? ¿Acaso no nos hemos podido alejar de Dios? ¿Espiritualmente estamos creciendo? Porque cuando una persona espiritualmente no crece, yo creo que es imposible que le vaya bien en su familia y que sea buen padre o buena madre o buen hijo. O sea, cuando uno está lejos de Dios es muy complicado amarse del todo, entregarse sin esperar nada a cambio. Vamos a pensar en una familia donde hay conflictos. Pues esa familia tiene que crecer en la paz. Si en esa familia o entre los esposos aparece el cansancio, la desesperanza, pues tienen que pedir a Dios el don de la alegría. Si esa familia tiene heridas, porque hay veces que surgen fruto de la convivencia, pues para sanar esas heridas tendrán que pedir a Dios amor y paciencia. Por eso yo hablo de discernimiento, de ver la realidad, pero con la mirada de Dios, con una mirada sobrenatural, siempre a la luz de la palabra de Dios y de la oración, para que sea el Espíritu Santo el que nos vaya guiando, nos vaya con sus inspiraciones haciendo crecer. Y creo que es importante que en familia aprendamos a discernir, a ver lo que somos o aquello que tenemos que ser o aquello que hay que mejorar, pero siempre a la palabra de Dios. Digo a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la palabra de Dios. Sí, desde luego que sí. Es muy importante lo que acabas de decir. Yo creo que hace falta en toda familia. Bien, hay otra, también comentas en relación con a veces estos conflictos que pueden, o diferencias de opinión que pueden surgir en la familia. Comentas que los frutos del Espíritu Santo permiten superar las divisiones dentro de la familia y abrazar la unidad dentro de la diversidad. Es muy importante lo que acabas de decir. Y toda la pregunta es, ¿cómo podemos las familias acoger con gratitud la gracia del Espíritu Santo para superar los posibles conflictos y problemas de convivencia que destruyen a tantas familias? Es decir, darnos cuenta sobre todo de la importancia de la gracia del Espíritu Santo para superar estas dificultades. Sí, sin duda. Pero permíteme, Robert, que primero aclare que la unidad no significa uniformidad. Es decir, nosotros estamos llamados a la unidad, pero no a la uniformidad. De hecho,
cuando contemplamos a las tres personas divinas de la Trinidad, vemos que hay un solo Dios, pero tres personas distintas. De tal manera que la unidad no anula las diferencias. Y la familia que ha sido creada a imagen de Dios y que en este mundo es la imagen de Dios más perfecta que existe. Esa frase la dijo Juan Pablo II en las catequesis del cuerpo. Dijo que en este mundo la imagen más perfecta de Dios que existe es la familia. Pues entonces la familia está llamada a vivir también en esa unidad, pero respetando la diversidad. Porque precisamente los conflictos en la vida de familia nacen cuando yo quiero que el otro piense como yo, cuando el esposo quiere imponer su visión del mundo a la esposa o la esposa al esposo, cuando no son capaces de respetar al prójimo. Porque repito que el Espíritu Santo viene a armonizar las diferencias, no viene a eliminarlas. Entonces, creo que la clave no está en hacer un curso para mejorar la comunicación entre los esposos. Puede ser útil y que quien necesite hacerlo lo haga, pero me parece poco. Yo creo que tiene que ser el Espíritu Santo el que vaya transformando el corazón de esos esposos, porque el orgullo, el egoísmo, la autosuficiencia, el no saber escuchar a tu marido, a tu mujer o a tus hijos o a tus padres, tiene una raíz espiritual. Entonces, por eso hay que sanar estos males de raíz, yendo a lo profundo del corazón, que es lo que tiene que transformar el Espíritu Santo. No sirve con un buen propósito y algo, pues hoy no voy a ser egoísta. Pues ese buen propósito dura 10 minutos. Igual que cuando comienza el año nuevo y todo el mundo hace propósito. Voy a ir al gimnasio, voy a dejar de fumar. Y a las semanas ya se han borrado del gimnasio y ya siguen fumando. Es que somos así de débiles. Por eso es muy importante también que en la familia reine la gratitud. ¿A qué me refiero con esto de la gratitud? Pues que una familia agradecida sabe ver antes que los defectos los dones que han recibido. Y cuando se vive en esta actitud de gratitud, es más fácil perdonar. Y el Espíritu Santo, precisamente así, puede reconstruir la unidad. Donde humanamente ya parece imposible, pues ahí el Espíritu Santo puede actuar si vivimos con esta capacidad de ver lo bueno y agradecer. Sí, sí. Me parece muy oportuna esta observación que acabas de hacer. Bien, yo quería hacer referencia a dos sacramentos de la iniciación cristiana en los que el papel del Espíritu Santo es muy importante. Es el bautismo y la confirmación. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo debemos renovar la gracia recibida en el bautismo y la confirmación en nuestra vida familiar? Claro, es que los sacramentos no son cosa del pasado. Estos sacramentos a los que alude Robert son sacramentos que imprimen carácter. Por lo tanto, solo se reciben una vez en la vida. Y es muy oportuna tu pregunta, es decir, ¿cómo renovar la gracia que recibimos en estos sacramentos? No es que nosotros recordemos o pensemos de vez en cuando en el bautismo, eso no es renovar la gracia, sino que hay que saber que el bautismo es algo que sigue actuando en nosotros, permanece operante en nosotros, porque por el bautismo nos hemos incorporado a Cristo, hemos sido hechos hijos de Dios, así como suena literalmente, con todo lo que eso significa, y templos del Espíritu Santo. Y en el sacramento de la confirmación, el Espíritu Santo se derramó de nuevo sobre nosotros para que esa vida de hijos de Dios alcance su plenitud y también para que podamos ser testigos maduros de la fe, testigos de Cristo en el mundo, allí donde Dios nos ponga. Entonces, es que por medio de estos sacramentos de iniciación cristiana estamos participando de la vida de la Trinidad. Y esa gracia recibida tiene que ser renovada y acogida. Es como, permítame un ejemplo, una fuente inagotable que corre debajo de la tierra. Siempre está presente, pero hay que acercarnos a ella para beber. Ahí está la fuente, pero tenemos que ponernos en camino para beber de ella. Y para renovar la gracia bautismal hay que poner a Dios en el centro de la vida. Se renueva la gracia bautismal
alimentándonos con la Eucaristía, especialmente la Eucaristía dominical, y si puede ser, en familia. Se renueva la gracia bautismal mediante el sacramento de la confesión, porque ahí Dios nos perdona los pecados cometidos tras el bautismo y se nos da la gracia que habíamos perdido. Esa gracia nacida en el bautismo, pues en la confesión sacramental se renueva. Y también mediante la lectura de la palabra de Dios, mediante la oración. Yo creo que el bautismo lo que hace en nosotros es introducirnos en una nueva forma de existencia, porque desde nuestro bautismo ya no vivimos con nuestras fuerzas humanas, sino que es la misma vida de Cristo. Por eso digo que hemos sido injertados en Cristo, por eso llevamos el nombre de Cristo, somos cristianos. Desde el bautismo, la misma vida de Cristo habita en nosotros. Y la confirmación nos impulsa a salir de nosotros mismos para ser testigos del Evangelio en el mundo. Por eso es muy importante renovar esta gracia, porque somos inmensamente ricos y necesitamos continuamente renovarla para que Dios nos colme con la plenitud de su Dios. Sí, totalmente de acuerdo, y me parece muy interesante lo que acabas de decir. Y ojalá muchas familias sigan ese consejo tan oportuno que acabas de hacer. Bien, quiero también hacer referencia a otra afirmación que hiciste en tu escrito. Comentas que el Espíritu Santo ayuda a la familia a convertirse en una comunidad de amor y servicio, en un espacio de acogida y generosidad, reflejando el amor de Dios. Es decir, nos espera una tarea muy importante. Entonces, la pregunta que queremos formularte es la siguiente. ¿Cómo podemos los padres involucrar en nuestros hijos esta importante tarea para que la asuman como propia? Yo creo que la primera y primordial forma de educar a un hijo en el amor es vivirlo, porque las palabras son necesarias y oportunas, pero lo que realmente es convincente para un hijo es contemplar a unos padres que se aman, que se respetan y que el hijo ve que diariamente entregan la vida. Creo que esa es la mejor escuela. De hecho, recuerdo una frase de una conocida psiquiatra católica que decía: amamos como nos han amado. Por eso es tan importante que los padres, para educar a sus hijos en el amor, lo vivan. Es que si no, no hay verdadera educación en el amor. No se trata de leer libros o apuntarnos a cursos. Y es que la familia es una pequeña iglesia, es una iglesia doméstica. El catecismo de la Iglesia Católica recoge esta expresión. Significa que cada hogar tiene que convertirse en un lugar donde se hace visible y presente el amor de Dios. En definitiva, esa es la tarea de unos padres. No simplemente enseñar a sus hijos a rezar haciendo que aprendan oraciones de memoria o ir a la iglesia por costumbre, porque es que si no, llegará un momento en que dejarán de ir a la iglesia, dejarán de rezar, sino enseñar a sus hijos a amar como Cristo ama y a vivir en el amor auténtico, en la caridad. Por eso es importante que los hijos también puedan ir haciendo gestos concretos de servicio. Por ejemplo, acostumbrarles a visitar a los abuelos. Por ejemplo, si viven lejos, pues que los nietos llamen a los abuelos y que puedan ayudar a quien lo necesite. Es verdad que en cada caso será distinto y tampoco se me ocurren a mí ejemplos concretos, pero cada familia puede pensar eso. Es decir, ayuda mucho a crecer en el amor, pues ir con los hijos a visitar a ayudar a familias necesitadas, a colaborar, por ejemplo, en la parroquia, participar en algún voluntariado. En definitiva, salir de nosotros mismos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeño, en mi pueblo había personas que pasaban muchas necesidades materiales y mis padres les compraban de vez en cuando leche, patatas, productos así de primera necesidad, y me llevaban a mí siempre a entregárselos, siempre, para que aprendiera que lo más grande de la vida es servir, no ser servido, que tenemos que ser como Cristo, que lavó los pies a sus discípulos y nos dijo: vosotros que me llamáis maestro y señor, mirad lo que he hecho para que también vosotros lo hagáis. Entonces los hijos, si van a crecer en ese ambiente de servicio,
de manera natural en la vida familiar van a darse cuenta de lo que es vivir la caridad y tendrán esa virtud desarrollada. Eso pues también es fruto del Espíritu Santo, que es el que va educando nuestro corazón y nos ayuda a tener claro que la felicidad no es poseer más, no es tener muchas cosas. Y fijaos que lo digo en un contexto y en un ambiente donde tenemos de todo y todo nos aburre. La verdadera felicidad es amar como Cristo amó y entregar la vida, porque es para lo que hemos nacido. La vida más hermosa es la que se entrega. La persona más feliz, la que se da como Cristo Señor. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa en esta interesante entrevista para escuchar una canción relacionada con el tema de hoy. Raquel Díez Jiménez, miembro del grupo de Pop Rock Católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación la escuchamos. El Papa Francisco, en su exhortación apostólica Amoris Laetitia, insiste en la idea constante de que el Espíritu Santo es el amor que une a la familia, derramando la gracia necesaria para vivir los frutos de la paciencia, el perdón y la comunión de las cosas ordinarias del día a día. Solía recordar que en la familia, iglesia doméstica, el amor se demuestra en los pequeños detalles, enseñándonos que las 3 palabras clave son permiso, gracias y perdón. Pidamos al Espíritu Santo que venga a renovar, que venga a sanar y derramar sus dones sobre nuestra vida cotidiana, sobre nuestra familia. Sana nuestra familia. Que no dejemos de invocarle cada día, en oración rezada o en oración cantada, para pedir que esos frutos de amor profundo y reconciliación florezcan en cada rincón de nuestro hogar. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Cuentas el número de estrellas, a cada una llamas por su nombre. Reconstruyes cada vida arruinada y no se escapa nada de tu mirada. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Confío en tu misericordia. Confío en tu misericordia. Confío en tu misericordia. Mientras yo viva. 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 Tú sanas los corazones destrozados y vendas sus heridas con tus manos. Estáis escuchando el programa de Familias Cristianas para Transformar el Mundo de Radio María, presentado por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Pasamos ahora a la segunda parte de esta interesante entrevista que estamos haciendo a nuestro invitado de hoy.
Bien, pues yo quería pasar un poco el tema de la misión de la familia en la iglesia y en la sociedad. Entonces, la primera pregunta que tenemos es, ¿cómo podemos las familias acoger los carismas que el Espíritu Santo distribuye abundantemente a cada familia para ponerlos al servicio de las familias que sufren? Pero estoy recogiendo un poco las palabras del Papa León XIV, que he estado visitando España hace poco, y ha insistido mucho en el tema de la doctrina social de la Iglesia y la ayuda y el cariño, el consuelo a las personas que más sufren. Pues entonces, recogiendo un poco esas palabras del Papa León, queríamos preguntarte cómo podemos recoger los carismas que el Espíritu Santo nos da para realizar esta importante misión en la sociedad, sobre todo en la Iglesia. Pues mira, Robert, es que las preguntas que haces son tan profundas que me dan pie a decir tantas cosas que espero que no se aburran los oyentes de Radio María. Y es que lo primero que necesito para poder entender mejor la pregunta, que es tan profunda, y te felicito, lo primero es explicar lo que es un carisma. Yeah. Un carisma es una gracia dada por el Espíritu Santo en beneficio de la Iglesia, de la comunidad. No es una gracia o un don que el Espíritu Santo concede para mi propio beneficio personal. De tal manera que los carismas están ordenados al bien de la Iglesia. Por tanto, los dones presentes en una familia igualmente tienen que convertirse en gestos, actos de virtud, de servicio, de entrega. Y yendo a lo que es una familia en concreto, pues habría que decir que hay algunas familias que poseen una especial capacidad de acogida. Pues eso es un don del Espíritu Santo. Ahí están acogiendo la gracia del Espíritu Santo que les está moviendo a la acogida. A ver, está mal que yo lo diga aquí y delante de ti, pero yo siempre que he ido a Pamplona me habéis recibido en vuestra casa como a un hijo más. Me habéis comprado hasta el colacao que tanto me gusta. Entonces, pues eso, claro, eso es acoger un carisma del Espíritu Santo, la acogida. Otras familias tienen el espíritu de oración. Otras familias interceden y hacen descender la gracia del cielo para que el Espíritu Santo pueda seguir actuando. Otras familias pues tienen la capacidad de acompañar a quien pasan por momentos difíciles, que yo creo que esto es muy importante, rezar para que el Espíritu Santo suscite en la Iglesia a estas personas con capacidad de acogida, de acompañamiento. Yo creo que es uno de los retos que nos planteó el Papa Francisco en la encíclica sobre la familia. Y creo que es importante que existan en nuestras parroquias matrimonios que puedan acompañar a los jóvenes que están preparándose para el matrimonio, que están dando los primeros pasos. Yo creo que puede ayudarles muchísimo ese proceso de acompañamiento. Bueno, pues eso es un don del Espíritu Santo. Otras familias están llamadas a la evangelización. Incluso hay familias que se marchan a tierra de misión para anunciar a Jesucristo. Pues todo eso son dones que el Espíritu Santo va suscitando. Entonces, por eso hay que reconocer esos dones que Dios nos da y lo segundo, pues ponerlos al servicio de los demás, ponerlos al servicio con generosidad. Entonces, la familia verdaderamente cristiana reconoce que ha recibido mucho de Dios y precisamente por eso quiere compartirlo. Por eso quiere que, movida por el Espíritu Santo, pueda ser instrumento de Dios para llevar consuelo, para llevar esperanza, para que otros puedan crecer en la comunión con Dios y también en que se convierta en una familia más unida y por lo tanto más feliz y más dichosa. Sí, totalmente de acuerdo. Bien, pues vamos a terminar esta interesante entrevista. La verdad que tenía muchas más preguntas, don Pedro, pero en fin, el tiempo parece que apremia un poquito. Yo quería terminar con una pregunta muy importante en estos momentos de enfrentamiento, de polarización, etc. Y es la siguiente pregunta. ¿Cómo debemos las familias vivir y cultivar los frutos del Espíritu Santo para proclamar el amor de Dios en un mundo lleno de polarización y desorientación? ¿Cómo podemos ser constructores de la paz y de la reconciliación en nuestros ambientes? Pues mira, amándonos como Dios nos ama, poniendo el amor en el centro de nuestra vida, porque el amor es lo que vence a la indiferencia. Es la alegría como fruto del Espíritu Santo lo que nos lleva a vencer el pesimismo.
La paz la que hace que perdamos la agresividad, que vivamos con espíritu de reconciliación. La bondad desarma la dureza de corazón. Cuando vivimos de esta manera, cuando en una familia se vive así, escuchando, perdonando, no juzgando, pues ya estamos siendo testigos de Cristo. Es decir, si vamos a pensar en un niño pequeño que está viendo la televisión y ve pues un telediario con las noticias que aparecen de guerras, de corrupción, de divisiones, de enfrentamientos, pero si ese niño ve que en su casa se aman, se perdonan, hay alegría, si ven sus padres estos maestros que decía, maestros en el amor por ser testigos, que decía el Papa San Pablo VI, el mundo de hoy necesita muchos más testigos que maestros, pues el niño va a aprender esa forma de vivir en su familia. Y creo que es muy necesario que las familias se conviertan en esto, en lugares de paz, de bondad. Permíteme volver a estos dones: amor, alegría, paz, paciencia, bondad. Es que eso es lo único que puede salvarlos. Y si una familia lo vive así, se irá irradiando, será irradiando. Y ese niño, cuando se case, lo irradiará. Entonces hay que cambiar al mundo desde la familia. Creo que no se va a poder cambiar desde otros lugares. No esperemos una solución política, no esperemos que pueda aparecer como un gran líder, yo creo que no. Yo creo que es la familia la que salvará al mundo. Sí, estoy de acuerdo contigo que si el mundo se salva será en buena parte por el papel de las familias. En eso creo que eso es una observación que debemos tener siempre en cuenta. Pues nada, muchas gracias, don Pedro, por tus intervenciones, tus orientaciones. Hemos hablado contigo sobre las formas en las que las familias podemos vivir y cultivar los frutos del Espíritu Santo para ser reflejo del amor de Dios en el mundo. Quiero asegurarte que yo, igual que los oyentes de Radio María, hemos disfrutado y aprendido mucho de esta entrevista contigo. Nada, muchas gracias a vosotros. Es siempre una alegría hablar en Radio María, y mi agradecimiento también a los oyentes y un fuerte abrazo a todos. Y que Dios os bendiga y que tengáis esperanza, que está Dios siempre con nosotros. Estupendo. Y muchas gracias a ti, y no descartamos que en un futuro programa contemos contigo para hablar de algún tema relacionado con la familia y para vivir estos frutos del Espíritu Santo. Así que muchísimas gracias, don Pedro, y que Dios te bendiga y te ayude en tu importante labor sacerdotal. Muchas gracias. Gracias. Pasamos a escuchar ahora otra canción relacionada con el tema de hoy. José Luis López Medina, miembro del grupo de pop rock católico 7 Días, nos introduce en el tema de esta canción y a continuación lo escuchamos. Podemos detenernos un momento para reconocer una verdad muy sencilla pero profundamente transformadora. La vida de fe no se sostiene únicamente con nuestras fuerzas. Muchas veces queremos amar más, perdonar más, confiar más en Dios, ser mejores testigos del Evangelio, pero nos encontramos con nuestros límites, nuestras caídas y nuestras debilidades, y es precisamente ahí donde actúa el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien hace posible lo que para nosotros parece imposible. Es Él quien nos da la fuerza para seguir adelante cuando nos sentimos cansados, quien nos sostiene cuando la fe se vuelve difícil y quien transforma poco a poco nuestro corazón para que se parezca más al de Cristo. Lo que nosotros no podemos alcanzar por nuestras propias capacidades, Él lo realiza en nosotros si le abrimos la puerta. Por eso, hoy queremos invocarlo con confianza. Espíritu Santo, entra hasta lo más profundo de nuestro ser. Visita esos rincones de nuestra alma que quizá ni siquiera conocemos. Sana las heridas que permanecen ocultas, aquellas que condicionan nuestra manera de amar, de confiar y de vivir. Derrama tu luz sobre nuestras sombras y tu consuelo sobre nuestras fragilidades. Espíritu Santo, quema con tu fuego todo aquello que nos aleja de Dios. Haz arder nuestro corazón con el deseo de buscarte y seguirte cada día. Renueva en nosotros la alegría de la fe y danos tus dones para vivir como verdaderos discípulos. Concédenos sabiduría, fortaleza, consejo y amor, para que, con una vida transformada por tu presencia, podamos dar testimonio de Cristo a quienes nos rodean y encender en otros el fuego que tú has puesto en nosotros.
En nuestro programa de hoy hemos conversado con don Pedro Carpintero, sacerdote de la Diócesis de Toledo, quien ha respondido a nuestras preguntas acerca de cómo las familias podemos vivir y cultivar los frutos del Espíritu Santo para ser reflejo del amor de Dios en el mundo. Y como es habitual en nuestros programas, hemos ofrecido 2 espacios musicales ofrecidos por el Grupo de Música Popular Católico 7 Días. Os invitamos a que formuléis preguntas sobre estos temas que hemos comentado o cualquier tema relacionado con la vida conyugal y familiar. Podéis enviar vuestras preguntas al correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es y responderemos en programas posteriores. Repetimos el correo electrónico familiascristianas@radiomaria.es. Os recordamos que este programa está hecho por y para las familias. Pues los comentarios, sugerencias e incluso críticas constructivas son muy importantes para nosotros. Os recordamos que podéis volver a escuchar este programa en el podcast en la página web de Radio María o en Spotify, Apple Podcasts y Google Podcasts. Concluimos nuestro programa de hoy con la siguiente oración. Te damos gracias, Espíritu Santo, por los dones que nos has otorgado, especialmente por los sacramentos que nos llenan con tu gracia. Renueva en nosotros la gracia del bautismo y la confirmación, para que vivamos con valentía la misión de ser testigos de tu amor. Virgen María, te pedimos que intercedas por nosotros y que bajo tu protección nuestra familia viva unida en el amor. Que tu ejemplo de humildad y confianza nos inspire a seguir fielmente a tu Hijo y a vivir con la fuerza del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios conceda a todas las familias abundantes bendiciones en lo espiritual y material, así como de salud y alma y cuerpo. Os esperamos en nuestro próximo programa el miércoles 22 de julio a las 18 horas en la península ibérica y 17 horas en Canarias. Deseamos a todos los oyentes de Radio María una muy buena tarde. Al despertar, me parece que nada es igual. Y tu claridad ilumina mis pies al andar. Familias cristianas para transformar el mundo. Un programa dirigido por Robert Kimball y Mari Carmen Zurbano. Alegría que estaba escondida detrás de la esquina de mi intimidad. La serenidad se apodera